de finales de 1800. Y con el venir de los años de la investigación, lo que sabemos es lo siguiente, que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica, es una enfermedad que depende de los estrógenos y que desafortunadamente tiene una presentación heterogénea. ¿Qué significa eso? Que puede presentarse en los ovarios, en la pelvis o, en el peor de los casos, infiltrarse en ciertos órganos de la cavidad pélvica. Y también existe una versión que ataca al útero. Cursa con un abanico de síntomas. Los más comunes los solemos llamar las 6 Ds, que es dismenorrea, disquesia, disuria, dispareunia, dolor crónico y dificultad para embarazarse. Es decir, que el dolor está presente gran parte del tiempo de la vida de estas mujeres y ahora sabemos que afecta negativamente su calidad de vida. Aquí nada más les muestro, no es motivo de la plática, pero sí parte de la concientización, ¿no? Y de la educación, mostrar, ¿no? Del lado izquierdo pueden ver un dibujo de la pelvis, donde está el útero, las trompas, los ovarios y otros órganos. Y del lado derecho, ustedes pueden observar que los distintos tipos de endometriosis, la superficial, la en los ovarios, que se llama también endometriomas, y en la parte inferior, la que suele infiltrar algunos órganos. Eh, la complejidad de la misma patología hace que no tenga una sola presentación, es decir, el 85% de las veces que una mujer tiene un endometrioma, tiene endometriosis infiltrativa profunda. Y también cada una de ellas da síntomas eh, variables, ¿no? Entonces, no todas las mujeres con endometriosis tienen el mismo tipo de endometriosis ni los mismos síntomas. Por ende, pues la atención tiene que ser personalizada. En esta diapositiva, pues pueden ver los diferentes procesos fisiológicos que están desregulados en la endometriosis. Se habla de aspectos inmunológicos, de aspectos celulares, hormonales. Entonces, es una enfermedad compleja que, como ustedes pueden ver de su lado derecho, pues tiene un fenotipo que abarca, ¿no? Muchas desregulaciones o muchas características. De ahí entonces la complejidad de su diagnóstico y tratamiento. Eh, hace no, creo que en el 2020, si mal no recuerdo, salió este artículo en donde evaluaron el número de comorbilidades que presentan las mujeres con endometriosis. ¿Qué significa esto? Pues que la enfermedad no viene sola, suele estar acompañado también de alteraciones en otros órganos. Y esto llegaron a la conclusión porque hay o se observaron alrededor de 127 genes candidatos que se expresaban de forma recurrente en la endometriosis y las comorbilidades que presentaban. Y fíjense, precisamente estos genes están implicados en las alteraciones que presentan estas mujeres, ¿no? Como alteraciones en las respuestas inmunitarias, farmacológicas, metabolismo hormonal y proliferación A mí celular. me encanta. A la fecha, no hay una cura para la endometriosis. El tratamiento principalmente es médico-quirúrgico para extirpar la patología y lo tiene que hacer un médico que sea experto o especialista en, en medicina, ¿no? Un médico con experiencia en cirugía mínimamente invasiva y que haya visto casos acompañado de un equipo pues multidisciplinario, de un radiólogo, urólogos, gastros. O sea, es un equipo multidisciplinario importante en el área médica. A su vez, puede apoyarse previo a la cirugía con un tratamiento farmacológico para detener un poco la progresión de la enfermedad, pero al final, como les decía, el tratamiento quirúrgico es el que va, pues, o el que marca la mayor de las veces la pauta, porque si no se hace de forma correcta, la recidiva es a los 2 o 3 años y hay mujeres que han reportado que tienen o han tenido de 6 a 10 cirugías sin mejora. Entonces, este tratamiento integral es importante y de relevancia para apoyar y para
favorecer que la mujer con endometriosis mejore su calidad de vida. Entonces, ahí es donde nos encontramos nosotros, las nutriólogas y los nutriólogos. Tenemos un espacio ahí importante, un área de oportunidad para trabajar con las mujeres con endometriosis. También se requiere de un apoyo psicológico y, en muchos casos, de manejo del dolor. Respecto a la nutrición, eh, pues si de por sí ha sido complicado ponerse los propios médicos de acuerdo con la clasificación de la endometriosis, o sea, hay muchos todavía áreas de oportunidad en la parte médica, de cirugía, etcétera, pues imagínense en la... Entonces, estas guías, si ustedes observan, son de 2022, es de la ESRE, es de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, y en su capítulo 2.6.e hablan de la nutrición. Y prácticamente eso que tienen ustedes de su lado izquierdo, esa hoja, la pegué así tal cual como la copié, es lo único que hay sobre nutrición. Y en su recuadro de la guía de práctica, pues ponen, ¿no? Que les recomiendan al médico discutir las estrategias no médicas, ¿no? Con la mujer con endometriosis para mejorar su calidad de vida y su calidad también, su bienestar psicológico, y que pues no hay recomendaciones específicas para tratamientos no médicos, y ahí nos incluyen a nosotros, a la nutrición. Entonces, pues estamos todavía en un área en pañales, podría decirse en este caso. Y esto al final, pues también se complica por aspectos metodológicos que les voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, como profesional de la nutrición, ¿qué espacio tenemos nosotros aquí en el tratamiento integral de la endometriosis? Pues bueno, en primer lugar, pues nosotros somos los indicados para hablar sobre la alimentación saludable en general. Entonces, a partir de nuestras guías alimentarias, de nuestro plato del bien comer, podemos promover una alimentación sana y hábitos de vida saludable, ¿no? Porque precisamente esta alimentación saludable en general no se enfoca en tratar enfermedades relacionadas con la nutrición, o sea, se trata de favorecer esta adecuada alimentación que promueva la salud. Entonces, nosotros somos los indicados en dar estos planes de alimentación y de atender las necesidades de las mujeres con endometriosis. ¿Por qué? Porque de ahí nos podemos brincar a recomendaciones nutricionales básicas, ¿no? Que ya son recomendaciones más específicas, que abordan mecanismos subyacentes como la inflamación y el estrés oxidativo, que son problemas que comparte y que están presentes en esta patología. También podemos nosotros hacer recomendaciones nutricionales complejas, ¿no? Aquellas que tienen una relación más complicada con la nutrición, y pues en este caso sería con la endometriosis, ¿no? Precisamente porque, como les comenté, no es una enfermedad que se presenta solita, viene con comorbilidades y además con diferentes barreras subyacentes, eh, eh, por cómo ha vivido esta vida la mujer cuando ha ido a visitar a sus médicos y le han hecho lo que se conoce como gaslighting, o las han minimizado en cuanto a síntomas, a dolor y a todo lo que ellas expresan que sienten ante la enfermedad. Y entonces, pues nosotros somos los indicados para este tratamiento médico-nutricio personalizado, en donde a partir de las características, ¿no? Pues físicas, biológicas, socioeconómicas, culturales y ahora de la enfermedad, pues nosotros somos quienes podemos indicar cuál es la dieta o el tratamiento nutricio más adecuado, qué abordaje es el que necesita, y también pues comprender, como nos enseñan, pues las etapas de cambio, o leer entre líneas a nuestros pacientes, clientes, y tratar de entenderlos un poco más, ser compasivos en este sentido ante esa ayuda a gritos que nos están pidiendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí una gran oportunidad para ayudar a todas estas mujeres con endometriosis. ¿Qué sabemos de la nutrición y de la endometriosis? Pues prácticamente por allá de el 2000 salió la primera publicación cuando hablaban de dioxinas, o sea, de sustancias disruptoras endocrinas,
de estrógenos y por ahí mencionaron algo de la soya, los fitoestrógenos y la dieta. Pero pues prácticamente quien empezó o el primer estudio que hicieron sobre frecuencia de consumo de alimentos fue en Italia, ¿no? En donde pues llegaron a la conclusión que el consumo de ciertos alimentos se asociaba más con riesgo o protegía de la endometriosis. Entonces, de su lado izquierdo, pues pueden ver los alimentos o los nutrimentos o las sustancias bioactivas que se han propuesto que pueden ayudar a la endometriosis y cuál es la razón por la cual se estarían recomendando, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que hay pocos estudios, que muchos de ellos tienen limitaciones metodológicas y las limitaciones metodológicas pues nos llevan a sesgos, sesgos de selección, ¿no? También, como les decía, como no todas las mujeres tienen la misma endometriosis, pues hablamos de endometriosis en general. Entonces, cada una ha vivido, cada una ha tenido, tiene una diferente presentación, la han atendido de diferente forma. Entonces, todo eso le mete ruido. También a veces por el tamaño de muestra pequeño o por la forma como fue recabada la información, pues hay información contradictoria o sin una conexión clara. Y en el, pues mejor de los casos, han estudiado ratas, ratones, que han brindado y han sido de mucha ayuda, pero desafortunadamente las ratas y los ratones no tienen menstruación. Ellos, su periodo reproductivo es estral, ¿no? Entonces no es como nosotros, menstrual. Entonces simplemente ese comportamiento diferente, pues puede hacer que no sea posible extrapolar, ¿no? Ciertos hallazgos, aunque han sido, como les digo, muy valiosos para entender la patología. O los cultivos celulares, ¿no? Donde directamente le ponemos a la célula lo que nos interesa, cuando en realidad sabemos que para que ese nutrimento, esa sustancia bioactiva llegue a la célula, pues tiene que atravesar una serie de barreras, ¿no? Desde, pues empezando, ¿no? De cómo fue cultivado el alimento, cómo lo preparamos, en qué época del año lo compramos, cómo lo cocinamos, si es susceptible al frío, al calor, a la luz, a la oxidación, si tengo yo algún problema digestivo, si no puedo digerir, si no absorbo bien, el clearance o la limpieza o el metabolismo al pasar por el hígado. Y pues ya de aquí a que llegue y absorben, pues evidentemente cambia, ¿no? La concentración a la cual yo lo consumí. Entonces, pues en el cultivo celular llega directo y pues vemos el efecto y extrapolamos. Entonces, ha sido complicado, ¿no? Pero no nos desanimemos. Claro que tenemos aquí como les digo, una gran oportunidad y claro que podemos incidir de manera positiva en la nutrición y coadyuvar con el tratamiento de las pacientes. Eh, Fíjense cómo ante pues esta gran necesidad de este apoyo a través de la dieta, ¿no? De poder ayudar con la sintomatología, llevó a un grupo de mujeres holandesas a crear la dieta de la endometriosis. No existe la dieta de la endometriosis, o sea, no hay una dieta que se llame así per se con cierto número, tipo, calidad, cantidad de alimentos, pues porque como les digo, hay que personalizar la dieta a la paciente, ¿no? Entonces, ellas crearon esta dieta con base en su experiencia y creencias. ¿Qué quiero decir? Con base en lo que a ellas les ha ayudado. Desafortunadamente, en muchos casos me ha tocado, ya sea en pláticas directamente con ellas o leer en páginas, grupos de Facebook, de WhatsApp, en las cuales participo, que muchas de ellas terminan limitando mucho su dieta porque no tienen a un nutriólogo o a un profesional de la nutrición que los apoye, ¿no? Y además que sepa del tema. Entonces prácticamente terminan quitándose todo hasta un punto que de verdad nada más es agua y oxígeno, ¿no? Entonces ni siquiera pues disfrutan, ¿no? De esta parte también importante que es el comer, los alimentos, la convivencia. Entonces terminan muy limitadas en su alimentación, termina siendo muy monótona, muy repetitiva y esto no debería de ser así. Entonces, pues esta dieta no es oficial, es la página de una persona que lo hizo, entonces ahí se inscriben y ella les manda
estas recomendaciones y ellas pues lo aplican, ¿no? Lo cual pues no es lo correcto. Y estos son los nutrimentos, ¿no? Que son considerados parte de la dieta, que no deben de consumir o que entre ellas recomiendan no comer carnes rojas, gluten, lactosa, azúcares o nutrimentos o alimentos altos en estrógenos. Muchos de ellos tienen, pues sí, una base, pero otras, la literatura, pues por lo mismo no tiene una posición al respecto, ¿no? De lo que debe de hacerse de forma adecuada. Por lo menos ellas, estas mujeres holandesas, esta es la dieta que siguen. ¿Qué sí se recomienda? Pues la literatura y la experiencia también con ellas ha mostrado que pues frutas y verduras son o han resultado de ayuda para el dolor, el uso de especias, productos lácteos, pescados de aguas frías, es decir, aquellos ricos en omega 3, semillas y es prácticamente pues dejar atrás todos estos alimentos industrializados. Entonces podríamos ver que mucha de este patrón de alimentación que quieren seguir o que entre ellas en ocasiones se indican, pues se parece o se asemeja mucho a esta dieta mediterránea, aunque tampoco ha sido evaluada esta dieta en mujeres con endometriosis. Y como pueden ver, pues tienen también productos o alimentos contraindicados, ¿no? Que son los que les mencioné hace unos momentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con una dieta en la mujer con endometriosis? Pues prácticamente abordar a través de ella eh, 4 factores que están presentes y que provocan, entre ellos, que la patología continúe, que es el estrés oxidativo, la inflamación, la actividad estrogénica y el metabolismo de prostaglandinas. Entonces, ¿cómo podemos con la dieta ayudar? Bueno, promoviendo un consumo de frutas y verduras. A mí me encanta mucho esta dieta del arco iris de la doctora Dina Minich, en la cual pues nos incita y nos fomenta a que consumamos todos los colores del arco iris de las frutas y verduras, porque al final cada uno de esos pigmentos, ¿no? Estos colores tan atractivos que tienen estas frutas y verduras, al final muchos funcionan como sustancias bioactivas. No son nutrimentos, no son vitaminas, pero en la cantidad que vienen, ¿no? En la propia matriz de ese alimento, pues han favorecido, ¿no? La reducción del estrés oxidativo y de la inflamación. También fomentar el consumo de vitaminas liposolubles, vitamina E, vitamina D, por sus características también antiinflamatorias, antioxidantes y los omega 3. Y no menos importante, pues también una dieta rica en fibra y en probióticos, porque no, no es novedad, pero pues también en la endometriosis se ha estudiado la microbiota, ¿no? Y se han observado ciertas características, aunque tampoco se han hecho estudios todavía tan a fondo, ¿no? Entonces, eh, en 2022, Alessi publicó un artículo sobre dietas antioxidantes, ¿no? Y su uso. Entonces, prácticamente las dietas que se reconocen antioxidantes son 4: la dieta nórdica, la Washoku, la Yangnan y la mediterránea. Aunque la más famosa es la mediterránea, y probablemente la más fácil después de ella sería la nórdica por el acceso a los alimentos, pues prácticamente estas 4 se ha observado el efecto benéfico que tiene sobre las personas que lo consumen. Y podemos ver la dieta proinflamatoria, ¿no? Esta dieta occidental que pues debido a la propia, las propias transiciones alimentarias y la vecinidad, ¿no? O la cercanía con los Estados Unidos, pues es más fácil que nos llegue muchos de sus productos o que seamos, pues, hayamos sido más sensibles a seguir, ¿no? Esta corriente y nosotros pues también estemos ahora padeciendo los efectos de, pues, consumir esta dieta
occidental. Aquí les dejo una tabla, igual les puedo compartir más adelante los artículos, pero aquí, ¿no? Nos muestra las dietas más importantes, la mediterránea, la nórdica, la de Okinawa, qué es lo que comen, qué es lo que beben, eh, y con la frecuencia, ¿no? Más seguido, con moderación, difícilmente, etcétera, y que pues ha coadyuvado a la salud que presentan estas poblaciones, ¿no? Que cuando las seguían. En 2020, Holanda, una investigadora holandesa y su equipo publicó este artículo que pues es un parteaguas o por lo menos fue de los primeros que sintetizó toda la información, ¿no? Entonces, ella pone cuáles podrían ser los nutrimentos que tendrían un posible efecto en los síntomas relacionados con la endometriosis. Y en estos síntomas se refiere principalmente al dolor, ¿no? Que es el que más reportan y el otro sería la infertilidad. Entonces ahí podemos observar, ¿no? Pues ácidos grasos, vitaminas, eh, minerales, nutrimentos inorgánicos y también encontramos ahí sustancias bioactivas. Las recomendaciones, pues obviamente son para población holandesa, pero yo del hecho les pongo cuál sería la recomendación para la población mexicana, ¿no? Entonces prácticamente, una vez más, repito, pues son vitaminas y minerales que nos recomiendan comer a todos, ¿no? Que todos deberíamos de estar consumiendo para tener una vida saludable, ¿no? Y conservar, o por lo menos tratar en lo posible de conservar la salud y retrasar la aparición de enfermedades. Entonces, ahora sí, ¿cómo la dieta y sus componentes nos pueden ayudar con las mujeres con endometriosis? Bueno, si hablamos de antioxidantes, el estrés oxidativo es una situación que está presente en las mujeres con endometriosis. Entonces, los antioxidantes, ya sean los típicos que conocemos, o sea, las vitaminas que estarían, ustedes pueden ver aquí en un cuadro azul, vitaminas y minerales con potencial antioxidante proveniente de la dieta. Pueden ver aquí en color rosa los antioxidantes endógenos, es decir, aquellos que nosotros producimos, que son principalmente enzimas antioxidantes. Vean cómo la interacción de estos nutrimentos inorgánicos, de estas enzimas antioxidantes, pues tratan de limitar el daño posible que hacen estos radicales libres. Es importante aclarar que es imposible no producir radicales libres. O sea, respiramos oxígeno, entonces es imposible no producirlos. Y muchos de ellos son necesarios para ciertos procesos fisiológicos. El problema es cuando se sale de control la producción de estos radicales libres y se empiezan a agotar estos antioxidantes y ahora sí, los radicales libres empiezan a dañar a nuestras proteínas, a nuestro DNA, a nuestros lípidos, a nuestros carbohidratos. ¿No? Entonces, no se extrañen que la fisiopatología de muchas enfermedades radique o la expliquen a través del estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta dieta rica en antioxidantes? Pues queremos reparar todos aquellos daños posibles que se hayan provocado, prevenir, ¿no? Y eliminar estos radicales libres que se están produciendo y por otro lado también detener esta reacción en cadena que provocan los radicales libres, porque una vez que le quitan ese electrón de los que están ávidos a una molécula, ahora esa molécula se convierte en un radical libre y ataca a otra y así sucesivamente, ¿no? Como este juego de las fichas de dominó, que tiras una y consecutivamente van cayendo las demás. Entonces queremos detener esta reacción en cadena. Y no menos importante, fíjense, aquí en color morado, están muchos compuestos que vienen con los alimentos y que también son importantes antioxidantes, ¿no? Estos que les llamamos sustancias bioactivas y que a través, pues, de una dieta colorida, ¿no? Esta del arco iris, con muchas frutas y verduras, podemos obtenerlas. Ahora, eh, otras sustancias u otras moléculas que necesitamos que vienen en la dieta y nos ayuda con la endometriosis son los omega 3. ¿Por qué? Pues porque como les dije en un principio, la endometriosis es una enfermedad
inflamatoria crónica, es una inflamación de bajo grado. Entonces, esta inflamación persistente, ¿no? Que no termina como debería de ser y para lo que está hecha, ¿no? La inflamación para eh, detener el daño, reparar y volver a la normalidad, pues en muchas patologías no sucede así, se queda este estado inflamatorio de bajo grado que afecta. Entonces, ¿quiénes son aquí por excelencia importantes agentes antiinflamatorios? Pues los omega 3, estos que encontramos en nueces, en ciertos aceites, en peces de aguas frías, pero que desafortunadamente muchas veces por diferentes cuestiones no los consumimos. Y entonces, pues, tenemos que recurrir a la suplementación. Y desafortunadamente también la dieta occidental ha promovido que consumamos más omega 6. Y al consumir omega 6, pues las enzimas encargadas de hacer estos eicosanoides, que son unas moléculas derivadas del ácido araquidónico, de un ácido graso, pues son sustancias que participan en esta importante comunicación celular para la inflamación, pero pues para resolverla, ¿no? Ahí tenemos a las prostaglandinas, a los leucotrienos, a los tromboxanos, hay inflamatorios y antiinflamatorios. Entonces, lo que queremos conseguir aquí es que la mujer con endometriosis consuma más omega 3 para atacar esta inflamación e irla disminuyendo poco a poco a través de la producción de protectinas, marecinas y resolvinas, que son los productos derivados de estas enzimas que atacan a los omega 3 para convertirlos en sustancias con efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, con esto podemos ver un efecto importante en la respuesta inmunológica y otros aspectos, ¿no? Entonces, no solo son los omega 3. Me gusta mucho esta diapositiva porque en color crema vemos las enzimas que están encargadas de metabolizar a los ácidos grasos para convertirlos, ¿no?, en los productos respectivos. Pero fíjense, no solo es comer omega 3. ¿Por qué? Pues porque estas enzimas utilizan otros nutrimentos, ¿no? Necesitan riboflavina, niacina, piridoxina, magnesio, vitamina C, zinc, biotina, ¿sí? Entonces, por eso es importante una buena alimentación, porque de ahí vamos a proveer de los otros nutrimentos para que todos estos procesos metabólicos funcionen adecuadamente. Podemos también apoyar esto, si no es con omega 3, y se tiene la disponibilidad pues a través de las semillas. Del lado derecho ustedes pueden observar una gráfica donde nos ponen la cantidad de ácidos grasos saturados en rojo, poliinsaturados en amarillo y monoinsaturados en verde que contienen las semillas oleaginosas. Entonces, a través de ellas, no solo por el consumo y el contenido de los propios ácidos grasos omega 3, sino de otros compuestos que ustedes pueden ver en los recuadros amarillos, ¿no? Se favorece también a otros aspectos, ¿no?, que pudiesen estar también alterados en las mujeres con endometriosis, ¿no? Inflamatorio importante es esta hormona vitamina, que es la vitamina D, que pues los hábitos de la modernidad, y ni qué decir con el encierro tras el COVID, pues hizo que nos expusiéramos menos al sol, ¿no? Cuando prácticamente esta es la principal vía de síntesis y después viene la dieta. Entonces es importante pues medir, ¿no? Hidroxi, 25 hidroxi, vitamina D en suero o plasma de las mujeres con endometriosis para saber cuál es su concentración y también trabajar con una suplementación de vitamina D, porque pues los estudios han mostrado que no solo es esta vitamina que creíamos que solo funcionaba para el hueso, ¿no? Para fijar calcio, ¿no? También tiene importantes eh, mm, funciones no canónicas, ¿no? O sea, también funciona a nivel muscular, a nivel del metabolismo de glucosa, a nivel de la respuesta inmunológica. Entonces, su deficiencia, claro que también puede traer un desequilibrio y alteraciones, ¿no?, en cualquier persona. Y pues en mujeres con endometriosis, mucho más. Y aquí les dejo
una lista de alimentos que pueden formar parte de una dieta antiinflamatoria, ¿no? Polifenoles y las fuentes para que si tienen o si desean incluirlos en algún momento en la dieta de sus pacientes, pues tengan opciones, ¿no? Ahora, eh, la inflamación en las mujeres con endometriosis y la cual queremos nosotros atacar, pues viene a su vez de un círculo vicioso que ustedes pueden observar aquí, porque pues el estrés oxidativo causa inflamación crónica y la inflamación crónica estrés oxidativo, entonces hay que romper, ¿no? Con estos antioxidantes y con estos antiinflamatorios, este círculo vicioso, ¿no? Porque al final, en aquellas mujeres con endometriosis, esta inflamación peritoneal, pues puede traerle consecuencias a los órganos reproductores. Puede afectar de forma importante al ovario y a su reserva de óvulos, ¿no? Y entonces también puede afectar la inflamación a las trompas y taparlas, ¿no? Entonces, el tratar de combatir esta inflamación peritoneal puede ayudarnos más adelante a apoyar a la mujer que tiene infertilidad, ¿no? Siempre y cuando sea, pues, por este desequilibrio. Si es por alguna otra causa, pues, anatómica o de otra índole, pues, la dieta eh, para la patología o la dieta que le recomendemos, pues será también de mucha ayuda porque le ayudará a prepararse, ¿no? Para cuando pueda convertirse en mamá. Ahora, otro aspecto importante de la endometriosis y que es provocada en parte por la inflamación y el estrés oxidativo es el ambiente estrogénico. Como les decía, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente y a estos estrógenos no nos referimos solamente a los que hacen los ovarios, son estrógenos que ahora sabemos que producen estas células similares al endometrio que crecen en otros lugares. Entonces, ya se han hecho estudios y tienen cambios epigenéticos que lo que les hacen es que expresen diferentes genes y ellas hacen los propios estrógenos. Entonces, anteriormente, pues se quitaban los ovarios y el útero a las mujeres con endometriosis porque se creía que eso resolvería el problema, pero no. Este ambiente prevalecía porque no se trataba la inflamación ni el estrés oxidativo y entonces estas células similares al endometrio seguían ahí produciendo estrógenos, ¿no? Entonces se dice que las mujeres con endometriosis tienen un ambiente de dominancia estrogénica y de resistencia a la progesterona, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combatimos? Combatiendo el estrés oxidativo y la inflamación. Entonces, esta diapositiva es muy clara respecto a los estudios. Alesia en el 2022 publicó las dietas y la fertilidad y se dio cuenta que todos aquellos estudios donde evaluaban dietas antiinflamatorias, se reducía esta inflamación y los efectos que se podían ver era una mejora en la calidad de los embriones, un aumento en las tasas de embarazo y de nacidos vivos, una mejora en los procesos de terapias, los tratamientos de reproducción asistida, en comparación con quien seguía una dieta occidental o inflamatoria, ¿no? Donde persistía la infertilidad, donde persistía la baja tasa de embarazos o abortos, etcétera. Entonces, qué mejor, ¿no? Que apoyar con esta dieta antiinflamatoria a las mujeres con endometriosis para de base eh, promover una mejora y lograr en aquellas que lo desean un embarazo. En cuanto al dolor, que es otro factor importante, aquí hay muchos menos estudios porque el dolor es algo complejo. Sin embargo, lo que se ha visto es que el omega 3 puede funcionar como analgésico al estar pues produciendo menos de estas prostaglandinas que están relacionadas con el dolor, el magnesio, la vitamina D, la vitamina B12 y como pueden ver en morado,
en el recuadro en morado, otros, ¿no? Compuestos, ¿no? Donde encontramos el jengibre, la cúrcuma, la quercetina, etcétera. Sin embargo, de lo que más han hecho estudios es sobre el magnesio. Entonces, ¿por qué? Porque se sabe que el magnesio puede acoplarse o acomodarse en un receptor que controla la excitabilidad de los nervios y por lo tanto el envío de las señales que serían interpretadas como dolor. Entonces ahí es donde se ha visto que el magnesio tiene ese efecto analgésico. Sin embargo, como pueden ver ustedes en esta gráfica de una revisión sistemática, pues no siempre se tiene éxito, ¿no? Las que están en verde con diferentes tipos de suplementos, ya sea orgánicos o inorgánicos, en diferentes patologías, pues se ha visto un efecto favorable, mientras aquellos que están en color como salmón, pues no vieron ningún efecto con el magnesio. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, ahorita me regreso a esa diapositiva, porque observen, el dolor crónico sí tiene una relación con la nutrición, pero tiene subyacente otros mecanismos, ¿no? Entonces, no podemos decir que solamente un abordaje nutricio va a atacar el dolor de una persona. ¿Por qué? Pues porque, observen, en el caso de la endometriosis, el dolor se da por inflamación, que este es el primer tipo de dolor, un dolor nociceptivo ante las citocinas inflamatorias y prostaglandinas. Pero si este tejido similar al endometrio crece cerca de un nervio y lo daña, o esto ya escala, ya se vuelve una inflamación neurogénica, ¿no? Entonces, aquí hay un mantenimiento de liberación de sustancias inflamatorias y entonces la mujer está en un estado muy sensible, ¿no? Luego está la sensibilización periférica, ¿no? Donde ya los mecanismos van cambiando. Esto luego puede escalar a una sensibilización central, o sea, ya a nivel de cambios importantes de largo plazo a nivel del sistema nervioso central. Sí, entonces aquí pues prácticamente todo les duele y es real su dolor, ¿no? Y finalmente también puede haber sensibilización como cruzada, ¿no? Porque puede, por ejemplo, muchas mujeres que tienen endometriosis extrapélvica, por ejemplo, en el diafragma les duele cuando respiran, ¿no? Entonces, ¿cómo se asocia eso con endometriosis? Pues porque hay que ver dónde crece y qué está lastimando, ¿no? Entonces, para esto han hecho estudios y por eso me regreso a esta diapositiva, donde han, a partir de los estudios, reunido información o recomendaciones nutrimentales o nutricionales sobre el dolor crónico, donde si se dan cuenta una vez más, pues las frutas y verduras de colores, ¿no? Nos recomiendan encarecidamente que las comamos porque contienen estos fitonutrimentos que reducen el estrés oxidativo y la inflamación, el comer granos enteros, ¿no? Con bajo índice glicémico por las fibras, los prebióticos, porque ahora también sabemos que la microbiota tiene un impacto, alternativas de carne, o sea, escoger pescado, pollo o comer pocas veces carne roja o darle prioridad a proteína de origen vegetal, comer lácteos de alta calidad, ¿no? Enteros, o por lo menos que provengan de animales que han sido, pues, de pastoreo libre, etcétera. Grasas saludables, que también siempre le hemos tenido miedo a las grasas, entonces no, las grasas saludables son bienvenidas y ahí encontramos los aceites, las aceitunas, el aguacate. Y fíjense cómo una vez más vuelven a decirnos que evitemos azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados. Entonces, prácticamente las 5 primeras recomendaciones o grupos de alimentos, pues formarían parte de una dieta mediterránea o antiinflamatoria, ¿no? Mientras que los últimos serían de una dieta, perdónenme, serían de una dieta occidental, ¿no? Entonces, en cuanto a compuestos bioactivos, ¿qué les puedo platicar? Hay poca información porque no se ha podido hacer en mujeres con endometriosis, pero eso no significa que no funcionen, ¿sí? Entonces, aquí hay que utilizarlos con cuidado. La cúrcuma, el resveratrol, porque pues tenemos que saber de dónde vienen, cómo fueron
extraídos y entonces asegurarnos de estar comprando de marcas reconocidas y que aseguren la calidad, ¿no? Porque no sabemos qué pueden hacer estos en exceso o si también la misma genética de la persona, pues podría caerles mejor o no tan bien este tipo de compuestos. ¿Y por qué los usamos o por qué promovemos su uso? Principalmente soy de la corriente que a través de los alimentos es mucho mejor, pues porque vemos que tienen también un alto potencial antioxidante y antiinflamatorio. Entonces aquí nada más les pido que tengan mucho cuidado, ¿no? Eh, y pues finalmente nada más platicarles de otro tratamiento, otro abordaje, que no es la dieta mediterránea, sino es la dieta FODMAPS, esta que creó la Universidad de Monash. Un primer estudio que salió, que se usó en mujeres con endometriosis, se vio que aquellas mujeres con endometriosis y síndrome de colon, de intestino irritable, mejoraban hasta un 50% los síntomas. Y esto, pues, precisamente porque se ha visto que las mujeres con endometriosis, al igual que las personas que tienen estos síndromes de intestino irritable, etcétera, también tienen hipersensibilidad a el estiramiento de vísceras. Entonces, por eso, al evitar que se inflame este intestino, reduciendo el consumo de ciertos alimentos, pues se reduce el dolor. Aquí lo único importante es que, por favor, hay que instruirse en esta dieta y es una dieta que debe de durar muy poco, no puede durar mucho tiempo y está enfocada en encontrar qué alimentos a la mujer le provocan inflamación. ¿Para qué? Para quitarlos de la dieta o ver si en mínimas cantidades lo toleran. No es una dieta que se pueda seguir toda la vida con restricción, porque prácticamente así empieza la dieta, es una dieta restrictiva y tenemos que hacer uso y enseñarle a los pacientes a utilizar la aplicación para identificar los alimentos y vean, hay un protocolo, ¿no? De cómo se debe de abordar y si no hay un cambio, pues hay que considerar otras terapias, ¿sí? Entonces no es tampoco para toda la vida y no a todas les puede funcionar, ¿sí? En cuanto a la microbiota, no es mi área de estudio, es un área que respeto mucho porque es muy compleja, pero también se ha visto que las mujeres con endometriosis pueden tener la microbiota alterada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Principalmente se han enfocado en el estroboloma, que son estas bacterias que metabolizan los estrógenos y pudieran estar provocando que regresen y entonces esté este ambiente estrogénico, aunque también ya sabemos que el ambiente estrogénico es propio de la enfermedad porque las células lo producen, ¿no? Entonces, también si nosotros podemos atacar y mejorar esta microbiota, claro que veremos efectos positivos en la mujer con endometriosis, pero pues también es ensayo y error y determinar lo que necesita la mujer que estamos atendiendo, ¿no? Entonces aquí les dejo un diagrama de qué necesita considerar mediterránea, si tiene dolor, considerar FODMAP, y si no, pues prácticamente vean cómo todo regresa a la dieta mediterránea como un cambio de por vida, ¿sí? Como un nuevo estilo de vida a consumir alimentos antiinflamatorios, ricos en vitaminas, minerales y otros compuestos. Entonces, por favor, no hay una dieta para la endometriosis. La nutrición no cura la endometriosis solamente se trata, coadyuva y como dice muy claro esta imagen a su izquierda, one size never fits all, ¿sí? Entonces hay que personalizar la dieta porque cada mujer tiene una endometriosis diferente, ha vivido, ¿no? Su vida de forma diferente y necesita algo en específico. Entonces tenemos muchos retos, pero creo que tenemos un espacio muy importante por llenar y necesitamos más nutriólogos que estén atendiendo a mujeres con endometriosis y ayudándolas en este proceso importante para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias. Jennifer, muchísimas gracias por esta conferencia tan bonita, tan completa. La verdad, abarcaste muchísimos aspectos desde sus definiciones, toda esta problemática, ¿no? De justo en el mes de la mujer
te invitamos para dar esta conferencia, porque pues las mujeres somos incomprendidas en esta parte que tenemos cada mes, ¿no? Entonces, también es importante aclarar que pues es algo sistémico. Me sorprendió muchísimo esa diapositiva que afecta a tantos órganos, incluso función tiroidea, hígado, etcétera. Entonces, definitivamente tenemos que estudiar más y asesorarnos siempre por ti. Te felicito por todo el conocimiento que has desarrollado. Ya hay algunas preguntas, desde luego muchas felicitaciones. Y sí quería preguntarte de la relación que podría llegar a tener la endometriosis con la obesidad. ¿Es cierto que la endometriosis afecta a mujeres delgadas y mujeres con sobrepeso y obesidad igualmente? Sin embargo, si la obesidad crees, se ha visto que puede empeorar los síntomas por ser una condición que produce inflamación. Hola, buen día. Muchísimas gracias, Pili, por tus palabras. Estoy de verdad muy feliz por la invitación, ¿no? Por este espacio para hablar sobre el tema. Y también muchísimas gracias a todos por estar aquí y por sus preguntas. Con respecto a IMC, que es lo que siempre han hecho, fíjate que en un inicio decían que la endometriosis tenía o se relacionaba con IMC normal o inclusive tirándole hacia bajo peso y con mujeres con mayor educación, pero era principalmente porque se hacía en países, ¿no? Desarrollados. Entonces, hay muy poca información, por ejemplo, en mujeres hispanas. Probablemente las pocas que hay son aquellas que entrevistan o que participan en proyectos en Estados Unidos. Entonces, la endometriosis, pues ahora hay muchas teorías, pero prácticamente la que más ha estado fuerte últimamente es de la teoría epigenética, ¿no? Donde pues desde que mamá está embarazada, o probablemente pues tipo la teoría de Barker, ¿no? Desde que tu abuelita pues estaba embarazada y tu mamá y tú ya estabas, ¿no? Ahí como parte de sus óvulos, toda esta transgeneracional, epigenético, te va marcando para tenerla, porque hay estudios que muestran que fetos ya tienen endometriosis, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene con sobrepeso, obesidad? Pues si hablamos de IMC sería complicado, ¿no? Porque sabemos que el IMC no determina tu porcentaje de grasa. Hay personas delgadas o con IMC normal que tienen exceso de grasa, ¿no? Entonces, pues mientras esta grasa sea visceral, pues está funcionando de una manera patológica, causando inflamación. Entonces, pues se suman muchos eventos, ¿no? Y entonces, ¿qué relación tiene? Pues si yo tengo inflamación visceral por obesidad, pues toda esa inflamación crónica, claro que le suma, porque como les platicaba, el estrés oxidativo y la inflamación provoca en estas células similares que se exprese aromatasa y que se exprese COX-2, que son estas enzimas que producen estrógenos y que producen prostaglandinas inflamatorias respectivamente y que continúan este círculo vicioso. Claro, bueno, también decir que las mujeres que tienen endometriosis probablemente por tanto dolor, pues el dolor es una condición que suprime el hambre, también a nivel Ah, hipotalámico, etcétera, la inflamación, ¿no? Entonces, yo creo que son mujeres que pueden llegar incluso a perder algo de peso, tal vez hay algunos estudios o sería interesante hacerlo. Quiero compartir algunas preguntas del auditorio, aunque no tengan el orden de tu presentación. Eh, por supuesto, dar prioridad a ellos. En el caso de utilizar magnesio, ¿de qué tipo sería? ¿Qué sal? eh, los estudios que han hablado, por ejemplo, de dolor, hablan principalmente de sulfato de magnesio que se pone intravenosamente junto con analgésicos, pues para ver precisamente cuando son sometidas a cirugías qué tanto disminuye el uso de analgésicos, ¿no? Pero ahora sabemos que los que son orgánicos son de mejor absorción y que hay algunos que pues son específicos, ¿no? Entonces, treonato se usa más como para migrañas, ¿no? Por su capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, pero también, por ejemplo, el citrato y el óxido se usan mucho
para estreñimiento, porque como no se absorben fácilmente, pues favorecen esta parte del tránsito intestinal. Entonces, ¿de qué depende el magnesio, la dosis y cuándo tomarlo? Pues principalmente de las características que se hace con la evaluación del estado nutricio. Hay una pregunta de fisiología donde dice, ¿la endometriosis desaparece con la menopausia? No, eso se creía anteriormente. De hecho, como la primera teoría que surgió de endometriosis fue una que se llama menstruación retrógrada, que se creía que el endometrio, que es lo que recubre el útero y donde se implanta el óvulo fecundado y que sale cada mes en forma de menstruación, estas células viajaban en sentido contrario, o sea, en vez de salir por el cuello y por la vagina en forma de menstruación, se iban por las trompas de falopio y caían y debido a las condiciones se implantaban. Entonces, esta teoría, pues, sí explica ciertas endometriosis, pero no explica, por ejemplo, las endometriosis extrapélvicas, o sea, las que están en diafragma, las que están en otros sitios, ¿no? En vaso, en cerebro, en pulmón. Entonces, esa teoría se dejó aparte, pero muchos pues siguen creyendo o siguen repitiendo esa teoría. Entonces, si vamos en línea con eso, si yo quito el útero, que es la fuente del endometrio, pues quitaría la presencia de endometriosis. O si quito los ovarios, quito los estrógenos y por ende la endometriosis. Pero ahora sabemos que la oferectomía y la histerectomía no han resuelto, porque personas que se las han, mujeres que se las han retirado, siguen con síntomas, ¿no? Siguen con dolor. Entonces, eh, cuando llega la menopausia, sí, disminuye la síntesis de estrógenos por los ovarios, pero estas células endometriales producen su propio estrógeno con estrés oxidativo y con inflamación. Entonces, no desaparecen los síntomas. Probablemente pueden aminorarse, pero no desaparecen. Y hasta el día de hoy, la endometriosis no tiene cura, solo se trata. Muy interesante y bueno, pues no nos das muchas esperanzas, ¿verdad? Pero así son las cosas. ¿Qué relación tiene la endometriosis con el hipotiroidismo? Porque sí comentabas eso en la diapositiva. ¿Se puede saber? Eh, pues probablemente no hay muchos estudios que relacionen estas dos patologías, pero probablemente pues el hipotiroidismo tenga que ver con también aspectos que se han estudiado en la endometriosis, que puede ser la disrupción endocrina por sustancias que pues comemos en los alimentos y yo creo que más como mujeres que nos ponemos, ¿no? O sea, la cara, ya saben, lávate la cara, maquíllate, ponte cosas en el cuello, ponte perfumes en el cuello, ¿no? Entonces, yo creo que también muchos de estos productos, ¿no? O también calentar plásticos en el microondas, o sea, sí se han hecho estudios respecto a los disruptores endocrinos. ¿Cuál podría ser la relación? Pues habría que ver la causa del hipotiroidismo, si es un hipotiroidismo subclínico, si es un hipotiroidismo por Hashimoto, ¿no? Porque también estos genes, estos más de 100 genes que han identificado con aspectos inmunológicos, aspectos farmacológicos, de hormonas, probablemente en algún momento tengan alguna interacción y relación con aspectos hormonales como la tiroides, ¿no? Entonces, ahora sabemos que, pues, para entender a las enfermedades hay que ir a la raíz, ¿no? No tanto atender los síntomas. Entonces, ahí habría que hacer un, una historia clínica más profunda, ¿no? Sobre diferentes aspectos para poder entender cuál sería esta relación con, con ciertas patologías, aunque también, pues muchas están, ¿no? Muchas comorbilidades con endometriosis y no necesariamente estas comorbilidades causaron la endometriosis, ni la endometriosis causó estas comorbilidades. Muchas gracias. Fíjate que hay, pues eso, ¿no? Que dices que no se ha comprobado tanto, ¿no? O sea, la utilidad, puesto que falta como un modelo, ¿no? Sin embargo, ¿tú relacionarías los alimentos más como cuando tienen síntomas y los alimentos pueden eh, mejorar esos síntomas?
¿O podrías hablar de una profilaxis? ¿Nos podemos atrever a decir que los alimentos pueden ser profilácticos o todavía la moneda está en el aire? Pues mira, que no haya o que no se hayan podido hacer estudios en endometriosis por los aspectos metodológicos, no significa que los nutrimentos o las sustancias bioactivas o una dieta antiinflamatoria tenga un efecto potencial y benéfico en la salud de las personas, porque eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, aquí la relación es que hay mucho más aspectos que la nutrición en mujeres con endometriosis. Entonces está en parte, pues, su dolor. Está en parte también que han sido minimizadas, este, las han hecho gaslighting, las han ignorado, entonces también tienen muchos aspectos o hay muchos casos de depresión y ansiedad. Obviamente el dolor pues no las deja dormir, entonces no descansan lo suficiente. Obviamente tienen ausentismo o presentismo laboral. Entonces hay muchas cosas que también afectan ejes endocrinos como el cortisol y el estrés. Entonces, sabemos que los alimentos son importantes y tienen este gran potencial que han mostrado en otras enfermedades. Entonces, yo sí me atrevería a decir que puede ser un excelente coadyuvante, pero no lo resuelve todo, ¿no? Porque un dolor, por ejemplo, que es neuropático, o sea, un dolor que ya la inflamación o el crecimiento de ese tejido dañó un nervio, eso no lo puedes controlar con dieta. O sea, eso no se puede, eso es imposible, pero entonces no puedes decir que ahí no funciona, ¿no? Porque pues su dolor es otro, pero si es un dolor de inflamación, ¿no? Si es, por ejemplo, apoyado en aquellas que tienen aspectos de intestino, ¿no? Todos estos síndromes o todas estas enfermedades donde se ha demostrado que es muy sensible su tejido y entonces reacciona con muy poquito a una sobreestimulación y entonces con cualquier cosa que se distienda les duele. Claro que les puede ayudar esta FODMAPs porque no produces tantos gases, ¿no? Entonces no se distiende tanto tu intestino, pero tampoco es la panacea ni la solución para todas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ese ensayo y error y esa personalización no puede llevarse a cabo en un estudio grande, porque lo que tú buscas con tus criterios de inclusión y de exclusión es hacer que todas se parezcan, y no todas se parecen, porque como les platiqué, la endometriosis hay cuatro, en el útero, en los ovarios, en el peritoneo, y una que es infiltrativa, o sea, que se entierra, por así decirlo, en los órganos. Entonces, no todas tienen la misma endometriosis. Entonces, ¿cómo le hago para que se parezcan? Entonces, eso me tiene que hacer personalizarla, y lo que a mí me sirve, a ti no te puede servir, y lo que a ti te sirve, a mí no me sirve. Pero eso no significa que la dieta no sea importante y que los nutrimentos no sean valiosos para atacar estos procesos que en general sabemos que pues, son la base fisiológica o fisiopatológica de muchas enfermedades. Tienes toda la razón, Jenny, porque la verdad es que la dieta baja en FODMAP, pues hay diferente sensibilidad y hay gente a la que no le sirve. Y como tú dices, sí es una dieta que debe ser limitada en su tiempo, porque en general es una dieta que disminuye mucho el consumo de muchas frutas y verduras y eso disminuye el consumo de fibra. Y también el estreñimiento puede producir dolor abdominal. Ciertamente un exceso de fibra, como 30 gramos, sí puede producir más gas y distensión y dolor. Entonces, bueno, esto es algo complicado y hay que individualizarlo según los síntomas, porque Totalmente. ni siquiera a las mujeres, ni a hombres ni a mujeres, somos todos iguales cortados con la misma tijera, todos somos bien individuales, ¿no? Entonces, sí era una de las preguntas que estaba anotado, lo de FODMAP y síndrome de intestino irritable y el consumo de fibra. Hay otras preguntas eh, que se perdió un poco la parte estrogénica. ¿Se deben evitar alimentos, fuente o más bien promover y todo esto de los fitoestrógenos, etcétera? Ah, ok. Em, la dominancia estrogénica de la endometriosis es causada porque estas células similares al endometrio
epigenéticamente tienen prendido genes que no tienen las células del endometrio. Entonces, estos genes que están prendidos se favorecen o se quedan prendidos por el estrés oxidativo y la inflamación. Entonces, lo que principalmente hacen es que se exprese más o se sintetice más aromatasa para producir estrógenos y que se sintetice más ciclooxigenasa 2, que es una enzima para producir prostaglandinas del tipo 2, que son inflamatorias y que se asocian con, por ejemplo, contracciones y dolor. Entonces, eh, esta actividad estrogénica, pues por un lado domina y no se favorece la de progesterona, ¿no? Que suele ser la que equilibra. Entonces, por eso les decía que quitar los ovarios, quitar el útero, dar, por ejemplo, tratamientos que cancelen el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, que son los GnRH, todos aquellos análogos de hormona gonadotropina, de GnRH, la liberadora de gonadotropinas, a la larga causan osteoporosis porque hacen una menopausia química. Entonces, el objetivo no es inhibir los estrógenos naturales, sino los estrógenos que están produciendo esas células por estrés oxidativo y por inflamación. Entonces, con eso podríamos controlar su crecimiento. Ahora, en cuanto a alimentos, eh, también hay estudios contradictorios porque seguramente no es la misma soya que producen en China o Japón, en estos países que, asiáticos, al que producimos aquí. Seguramente tampoco es el mismo proceso que le hacemos. Entonces, en los fitoestrógenos también sigue habiendo mucha controversia si comerlo te hace daño, si no comerlo te hace daño. Entonces, pues al parecer, pues yo no le vería por lo que, o sea, de lo que he leído, no le vería problema porque pues las personas en Asia lo consumen y aún así algunas tienen y otras no tienen endometriosis, entonces no es como la causa, ¿no? Porque pues entonces todas tendrían porque todas consumen estos fitoestrógenos, ¿no? Pero ¿qué tal esta parte de que llegan a una menopausia menos dura, ¿no? Que la viven mejor sin tantos bochornos, entonces pues tienen sus beneficios, sus pros y sus contras, como todo, pues dependiendo de quién estemos viendo o en quién estemos observando ese efecto. Y de los estrógenos, ahorita me hizo mucho sentido lo que decía Pili, ¿no? Si yo como mucha fibra, si no me muevo, si no tomo agua, si no tengo una microbiota que digiera toda esa fibra que me estoy comiendo, porque de qué me sirve comer mucha fibra si mi microbiota no está aprovechando esa fibra y si yo no voy al baño, ese estreñimiento, ese cúmulo de desechos, y si además tengo una microbiota con un estroboloma que favorece, ¿no? Que se degraden los estrógenos y que se me regresen, pues favorezco a toda esta parte. ¿No? Entonces, lo de los estrógenos va más allá de si me los como o no, ¿no? Tiene que ver mucho con aspectos de metabolismo, de quién los produce, de cómo los desecho, etcétera. Y como quien dice, también tiene que ver más con la inflamación y con el estrés oxidativo que con los propios estrógenos, aunque los estrógenos Así son es. los disparadores, digamos, el fuego inicial, Mm. lo que lo sigue manteniendo es esa inflamación que se retroalimenta con el estrés oxidativo, que eso es lo que hay que Así evitar a es. través de alimentación y lo que tenemos a la mano los nutriólogos, ¿verdad? Así Sí. es, Pili. Bueno, muchísimas gracias. Justamente hablaban del tipo de ejercicio, me imagino que es cualquiera, ¿no? Incluso el Cualquiera. yoga, etcétera, Ya, ¿no? Para el el estrés. yoga se ha visto que lo favorece, igual a acupuntura, pero igual es qué dolor quieres paliar o qué dolor quieres quitar. Si es una vez dolor neuropático, eso no lo vas a quitar ni con yoga, ni con acupuntura, y a veces ni con medicamentos muy fuertes, ¿no? Entonces, depende. Y ejercicio, pues como el que todos recomendamos, ¿no? Y que recomiendan, que tienen que ser aeróbico, que tienen que ser de fuerza, que tienen que ser estiramientos, que tienen que ser de relajación, o sea, hay que hacer de todos tus 10,000 pasos al día, no mantenerte todo el tiempo sentado, esas son pues las reglas, ¿no? Que todos debemos como de seguir en forma general, ¿no? Entonces, en ejercicio no hay alguno que se vea que lo favorezca o que la empeore. Muchas gracias. Hay preguntas también en Facebook, bueno, algunos que te he leído. La endometriosis es un factor determinante.
para que se dé un embarazo? Mm, el 50% de las mujeres que tienen infertilidad tienen endometriosis. Em, ¿De qué depende? Pues la fertilidad va más allá también de daños eh, químicos, estructurales, fisiopatológicos de tus órganos, ¿no? También se ha visto que el estrés, ¿no? Con el cortisol puede inhibir, ¿no? O puede tener un efecto. Entonces, las mujeres con endometriosis, sí, un 50% tiene infertilidad, pero hay que ver muchos más aspectos, no hay que ver, eh, hasta hace unos años, las principales que teníamos así el dedo, ¿no? Y los focos rojos y la atención eran las mujeres, pero también muchas mujeres que no pueden embarazar tienen un factor masculino, sí, es decir, la pareja es la que no puede. Entonces, primero hay que descartar todo eso, hay que tratar los síntomas para ver también la gravedad de la endometriosis y de los síntomas. Y como todo, ¿no? Como toda mujer con o sin endometriosis, hay que prepararse para un embarazo. Entonces, si quieres embarazarte con endometriosis, pues tendrías que con tiempo, ¿no? Visitar a tu ginecólogo especialista en endometriosis, que vea cómo está tu endometriosis, visitar al nutriólogo o a la nutrióloga para que con base en lo que te dijo el gineco y el tratamiento, vayamos viendo si necesitas este, bajar de peso porque te van a someter a algún tratamiento de reproducción asistiva, si no, si está todo bien, si necesitas empezar a aumentar tu actividad física, a mejorar tu dieta, a mejorar tu estilo de vida, a tener patrones de sueño, etcétera. Claro, Entonces, la endometriosis no es determinante de que nunca te puedes embarazar o de que sí te puedas embarazar. Hay muchos otros riesgos, pero sí es una de las causas que evitan el embarazo. claro. Sí, desde luego. Pues sí, es muy importante esta pregunta y sí, muchas mujeres sí hay una esperanza de embarazarse, nada más que, bueno, nos preguntaban a nivel no de propaganda, sino para ayudar a otras mujeres, si nos podrías escribir en el chat de este Zoom algún dato de algún especialista en endometriosis. Se dice que empleamos una dieta baja en FODMAP en una paciente con mucha sintomatología, que sería una buena estrategia de abordaje para localizar alimentos realmente que le causen problemas. Sí, justo el problema también con las mujeres con endometriosis es que esta inflamación, pues en la cavidad peritoneal, también puede traerle alteraciones a, a cómo se comportan los órganos, ¿no? Y más si el tipo de endometriosis, por ejemplo, una que se llama infiltrativa profunda, suele crecer en vejiga, en intestino grueso, en una estructura que se llama el tabique rectovaginal, que es el que pues divide vagina de recto. Entonces, si crece ahí el tejido y causa inflamación, pues obviamente toda esta inflamación le afecta y estos estímulos que recibe el intestino, pues los toma como esta inflamación y le duele. Entonces, por eso esta dieta, si la mujer tiene intestino irritable y además tiene endometriosis profunda que está afectando estos órganos, sí, la dieta de FODMAPs puede ayudarnos a identificar cuáles son los alimentos que le causan mayor inflamación. ¿Para qué? Para evitarlos y que no se distienda y que esa distensión no le esté mandando estas señales, esta hipersensibilidad que tiene. Entonces, sí, es importante para identificarlos y evitarlos, pero también es un área de oportunidad para ver cuáles aquellos nuevos puede probar que no le causen síntomas y que no se quede con una dieta corta, ¿no? Porque desafortunadamente ese es nuestro problema, o sea, la neofobia o la flojera de, ay, no, probar este nuevo, es que no sé cómo cocinarlo y demás, entonces nos quedamos con
alimentos que siempre consumimos siempre, pero si esto nos está dando la oportunidad de ver cuáles no me funcionan, también puede ser la oportunidad de ver cuáles sí me funcionan e irle agregando, ¿no? Colorido y otros alimentos para no sentir tanto esa restricción y que no voy a poder comer nada. Claro, fíjate que tienen, bueno, inquietud sobre el estroboloma, que es realmente un concepto relativamente nuevo, y bueno, cómo se describe, cómo funciona en sí la definición, si hay algunas bacterias específicas, si se puede hacer Sí, algo para modularlo. como les comentaba, no es mi área de expertise, es un área muy, muy compleja y también le tengo mucho respeto. Entonces, lo que es el estroboloma es un conjunto de bacterias que producen una enzima beta, no me acuerdo el nombre, producen una enzima que esa enzima lo que hace es desconjugar los estrógenos. Entonces, cuando los desconjuga, es decir, le quita esta parte que le pegó el hígado para decirle a tu cuerpo que los tienes que desechar, si tú le cortas esa señal, los estrógenos regresan a la circulación. Entonces, pues, regresan a estar disponibles. Entonces, el estroboloma, pues, tiene, por lo que he entendido de lo que he leído, pues, tiene su función de hacerlo correctamente, ¿no? O sea, eliminar los necesarios, regresar los que necesito. Pero también el estroboloma se puede ir hacia desconjugar, o sea, por el tipo de bacterias, aumentar la desconjugación y entonces aumentar los niveles de estrógeno, o no desconjugar y hacer que todos los estrógenos se vayan. Entonces, hay que encontrar como este equilibrio entre el estroboloma, cómo se trata, ahí sí se las debo. O sea, yo no tengo idea, no he leído más al respecto, pero seguramente no sé si se tenga que hacer esto de barrer, repoblar, alimentar, no como estas como 5 R's que se conocen de volver a tener el microbioma que deseas, pero lo más importante es que recuerden, la microbiota es dinámica, o sea, lo que yo como todos los días la nutre o no. Entonces, gracias, mi amor. Si yo tomo probióticos, pero no como fibra, pues de nada me sirve. Y si yo como fibra, pero no como los probióticos adecuados, pues tampoco tiene un sentido. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que imaginaríamos y no es como estamos acostumbrados bueno, te duele, te doy una pastilla y se te quita el dolor. No, este dinamismo de la microbiota hay que mantenerla todo el tiempo, ¿no? Entonces, es así, ahí sí se las debo porque no es mi área de especialidad. No, pero bueno, que quede claro que está esto y, bueno, podemos ir leyendo sobre el tema, ¿no? Y ciertamente, incluso la gente que está en ello, está en la investigación, estoy seguro que todavía no tiene respuestas absolutas, ¿no? Depende de muchas cosas de este fenómeno, si hay tanta variabilidad, ¿no? Y tantos grados también. Em, Se recomienda el tratamiento hormonal, bueno, pues yo creo que esa es la base del tratamiento, ¿no? Y la nutrición coadyuva, pero ya nos comentarás. Y si el ácido fólico podría ayudar con la expresión de estas células estrogénicas. Eh, muy buena pregunta. Este, bueno, la primera respecto a tratamientos hormonales, como les mostré en la diapositiva, lo que desde 2006 lo que se propone es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, no todas las mujeres con endometriosis deben de ser operadas, ¿no? No todas requieren cirugía. Muchas a través de hormonas, a través de cambios en la dieta y del estilo de vida, pueden mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es lo que buscamos. En este caso no se busca curar, sino se busca mejorar la calidad de vida de las mujeres con endometriosis. Entonces, lo ideal es que si tú tienes endometriosis, platiques con tu ginecólogo de cuáles son tus expectativas, qué es lo que quieres y qué tratamientos te gustaría probar, ¿no? Porque igual no a todas las mujeres les caen bien las hormonas o por la patología necesiten otro abordaje. Entonces eso se discute principalmente
con tu ginecólogo, ¿no? Con el especialista. Y respecto al, al ácido fólico, sí, el ácido fólico es importante para la metilación y por lo tanto para la epigenética y expresión y apagado de genes. Eh, la verdad, no lo sé, creo que no han hecho estudios de ácido fólico o de folatos con células endometriales, pero aquí lo que me llamaría pues la atención es, o lo que estaría interesante preguntar es a, a qué genotipo y fenotipo cambiarían estas células, ¿no? Si se volverían normales, si solo se apagaría o disminuiría su expresión. Y como han mostrado también muchos estudios o algunos estudios sobre epigenética, pues han sido, leí uno muy bonito, que obviamente estaba patrocinado por importantes farmacéuticas y productoras de suplementos, y sí encontraron cambios epigenéticos importantes en las personas, pero traducido a la vida real, lo que hacían, creo que durante 3 meses, se veía un poco complicado, ¿no? O sea, con toda esta bomba de cambios que hicieron, sí, se vieron en 3 meses. La verdad no sé qué tanto podría este ácido fólico intervenir con ellas y pues con otros, ¿no? Porque no el ácido fólico se va a ir, no sé, directamente con las células endometriales similares al endometrio a prenderlas y apagarlas, sino también qué otra consecuencia podría traer este aumentar el consumo de ácido fólico para prender y apagar otros genes, ¿no? Porque también pues tiene que ver aspectos de estilo de vida para este prendido y apagado. O sea, son aspectos pues mucho más complejos. Es muy interesante y muy prudente tu respuesta. La verdad no tenemos todos los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Eh, em, Fíjate que Así es. hablaste de dos aspectos muy importantes, abusando también del público. Uno es la resistencia a los progestágenos. ¿Dónde entra la progesterona, todo esto? Sí hablaste someramente de ello, pero después de que hablabas del tratamiento quirúrgico, hablabas de esa resistencia a los progestágenos, ¿se puede hacer algo? Pues fíjate que ya en perinato, justo el doctor eh, el doctor Camacho y su equipo estaban viendo aspectos de progesterona y de esta resistencia. Eh, por la patología he leído más de la dominancia estrogénica que de la resistencia a la progesterona, pero lo que entiendo de la resistencia a la progesterona es que eh, por más que exista, esta no ejerce en este tejido las funciones que haría en un endometrio normal, ¿no? Que es permitir estos cambios, ¿no? Porque al final el endometrio responde primero a estrógenos para crecer, eh, luego a la progesterona para mantenerse, y si no hay una implantación, pues se desprende en forma de menstruación, que sería este ciclo, ¿no? De estrógeno progesterona. Esta resistencia, no sé, a la progesterona, no he leído más, no sé si sea por presentación de diferentes receptores, si sea por daño del propio estrés a estos receptores, si sea una menor expresión de estos receptores que al final no le permita a este endometrio similar, ¿no? Que causa la endometriosis, hacer ese cambio que necesita. Entonces, esta resistencia a la progesterona, se las debo. De esta sí no tengo mayor información porque pues siempre me he dedicado más a estrés oxidativo, a inflamación y a respuesta inmunológica. Claro, no, y seguramente es un aspecto que va a avanzar en su estudio. Y mucha de la investigación más bien trata de eso, ¿no?
de los estrógenos. Habías hablado de que afecta a los bebés. Bueno, sí hay embarazos que se pueden lograr a pesar de la endometriosis. Ujú. Em, Esta endometriosis se sigue tratando, afecta al bebé que nace, dices calidad de los embriones, es un embarazo más difícil. Este, También puede ser que se dio el embarazo y hay abortos espontáneos debido a ello. ¿Nos puedes ampliar un poco la información de endometriosis y, pues ahora sí, la formación del bebé y hasta que el bebé nace? Claro, se han hecho estudios y se ha visto que las mujeres con endometriosis tienen más riesgo de ciertas patologías, ¿no? Preeclampsia, parto pretérmino y obviamente de cesáreas. ¿Por qué? Porque pues muchas han pasado por un número importante de cirugías. También otra cosa importante, o sea, la fertilidad, pues sí va más allá de este aspecto de un óvulo sano, un espermatozoide sano que pues se fusionan, dan una nueva vida, pero pues también si tu endometrio no tiene la receptividad o no se prepara de forma adecuada, pues ese óvulo pues llega y no se implanta correctamente y se presentan los abortos, ¿no? Entonces, hay muchas causas para los abortos. En pocas palabras, pues un aborto es o se da la mayoría de las veces, pues porque algo no sale bien, ¿no? Entonces, pues ese bebé, ese futuro bebé, pues no iba a ser compatible con la vida, ¿no? Entonces, sucede. Eh, ¿Qué podría pasar aquí? Bueno, la endometriosis es tan compleja que, por ejemplo, hay en mujeres que les causa algo que antes se llamaba pelvis congelada, que es prácticamente que tus órganos estén hechos bola y sostenidos por un tipo de cicatriz que se forma, que se llaman adherencias, ¿no? Que parecen como telarañas. Entonces, en vez de tener su estructura correcta, su ubicación anatómica donde debe de ser, que es lo que pues favorece o les permite que funcionen correctamente, están todos hechos bola, ¿no? Encimados, apachurrados. Entonces, si la mujer con endometriosis llegara a tener su pelvis alterada anatómicamente, pues va a ser difícil que el óvulo que se libere lo cache la trompa y pues se pueda embarazar. Ahora también, el ambiente, la cavidad peritoneal, pues se baña por un líquido que se llama un líquido peritoneal. Si ese líquido en esa área o en esa zona también hay inflamación, si también hay estrés oxidativo, pues afecta a las estructuras aledañas. Ahora, si la endometriosis es ovárica, es decir, esta endometriosis que crece en el ovario y que hace que crezca a tamaños pues, de toronjas, ¿no? Grandes y que afecta, pues ese estrés oxidativo que está ahí, pues daña la calidad de los óvulos. Entonces, las mujeres que tienen endometriomas, pues se les recomienda, previo a la cirugía, hacerse una medición de esta hormona que se llama hormona antimuleriana, que te puede hablar de tu reserva ovárica, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con la alimentación? Pues como les presenté en la diapositiva de Alessi, que estudió el efecto de las dietas en la fertilidad, pues toda aquella dieta que sea antiinflamatoria, pues tarde o temprano va a tener un efecto en todos los órganos, ¿no? Y entonces va a llegar y va a tener ese efecto en el aparato reproductor que va a hacer que, pues, los óvulos cada día, o sea, tengan una mejor calidad, ¿no? Entonces, sí, la calidad de los óvulos, pues, depende si van a fecundarse o no de forma adecuada. Entonces, ¿de qué depende la fertilidad en una mujer con endometriosis? Pues de muchos factores. Si se preparan de forma correcta, si todo se da bien, pues yo digo, conozco mujeres que han tenido hijos sanos, ¿no? O sea, fenotípicamente, de verdad desconocemos porque no se ha hecho un estudio de un seguimiento a los hijos de mujeres con endometriosis de qué posibles, pues, patologías podrían, presentar. Pero lo que sí sabemos es que la endometriosis es hereditaria, entonces tiene un factor hereditario. Entonces, si tu mamá tuvo endometriosis, lo más seguro es que tú puedas tenerla. Uf, qué bárbaro. Bueno, excelente información. Muchas gracias por compartir. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué avances médicos existen para la endometriosis?
Me imagino también cómo confirmaste el diagnóstico independientemente de la clínica ¿Mm? Ok. y hay un avance en algún Eh, sentido. claro, el diagnóstico. El principal es clínico, ¿no? Es como hemos estado ahorita en esta campaña, porque marzo es el mes de la endometriosis, justo el 14 fue el Día Mundial. Entonces, la clínica es lo básico, no debe de haber dolor durante la menstruación. O sea, debemos de romper ese paradigma y ese tabú de hablar sobre la... No niego que, o sea, producen prostaglandinas para que el útero se contraiga y pueda salir la menstruación, sí, pero pues debe de ser pues un dolor, pues no sé, en un nivel 1, 2, que no afecte tu vida, pero si es un dolor que te pone en cama, que hace que te dé fiebre, que te dé vómito, que te desmayes, que no puedas o sea, pensar o concentrarte, que no puedas ir a trabajar, es un dolor incapacitante que tiene que revisarse y muy probablemente es que sea endometriosis. Cuando es con clínica, pues es así. Anteriormente se tenía que hacer una laparoscopía, es decir, abrirte, ponerte unas cámaras en el abdomen, inflar el abdomen y verlo. Ahora ya no es así. Entonces, lo que se hace es un estudio que se llama mapeo de endometriosis, que sirve para revisar si hay endometriomas, o sea, endometriosis de ovario y endometriosis de útero, que se llama adenomiosis, y endometriosis infiltrativa profunda. Entonces se hace un ultrasonido rectal, vaginal, y si es necesario se hace una resonancia que es especial, que se tiene que hacer con unos geles, o sea, el médico da la indicación, no se hace con gadolinio ni con ningún otro marcador, se hace con eh, cosas especiales y esa es la forma como ahora debe de diagnosticarse y se llena una, eh, una ficha que es una clasificación que se llama la clasificación de ENSIAN, donde se dan o sea, específicamente el tamaño de los ovarios, el tamaño del nódulo, si está en vejiga, si está en uretero, si está en intestino, si está en recto, dónde está. Y entonces de esa forma ya si eres candidata a cirugía, pues ya el cirujano sabe específicamente dónde está y trata de quitar la mayor cantidad de endometriosis que se pueda para evitar que esta reaparezca a corto plazo, que es lo que le pasaba a muchas mujeres, que entraban, quitaban unas cositas, o sea, no lo quitaban totalmente y había recidiva a los 2 años, y por eso pues muchas pasaban por 8, 9, 10 cirugías, ¿no? Entonces, este mapeo es lo que se busca. Y de tratamientos, pues prácticamente los principales han sido hormonales y de los últimos que dijeron que iban a hacer, que iban a tener mucho éxito, son precisamente estos análogos de GnRH que pues al final no resultaron tan benéficos porque el mal uso trajo que por más de cierto tiempo las mujeres tuvieran menopausia. Entonces hay datos de niñas de 18, 20, 22 años con osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque descalcifica, porque estás evitando la producción, ¿no?, de estrógenos, porque estás deteniendo el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Entonces, lo que hay ahorita, que está así poniendo los ojos de todos los que nos interesa la endometriosis, es un estudio en Edimburgo sobre una molécula que se llama dicloroacetato, que es una molécula que tengo conocimiento he leído que se usa para cáncer. So, ahorita están viendo si esta molécula puede ayudar a disminuir la actividad de estas células similares al endometrio y entonces ahorita creo que está en fase 2 de estudio. Esa sería como de hecho salió justo en febrero, marzo, hasta en el The Economist y varios periódicos importantes, este posible nuevo tratamiento, pero está ahorita en veremos, en revisar o en observar posibles efectos adversos, en ver su eficacia y en ver cómo reaccionan las mujeres con endometriosis.
Jennifer, muchísimas gracias. Hay muchísimas felicitaciones también por parte de mi equipo. Y Gracias. te leemos la constancia. Las sesiones académicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición otorga la presente constancia a ti, Jennifer Mier Cabrera, por tu brillante participación con el tema relación de la alimentación con la endometriosis. Muchísimas gracias. Y cedo la palabra a Aranza para la próxima comunicación. Jennifer, muchísimas gracias por tu extenso conocimiento y ganas de compartir y ganas de ayudar a tantas mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti, Pili, por el espacio. Gracias al Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, a todo tu equipo por este espacio y por irse abriendo cada vez más puertas para hablar de este tema que había estado tan apagado, tan ignorado y que es importante que todas y todos conozcamos. Muchas gracias a todos. Muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias. Bueno, igualmente vamos a agradecer al equipo de producción y recordarles de la próxima sesión, que es el 16 de abril, con el tema prevención y tratamiento de patologías con ácidos grasos omega 3 en el recién nacido críticamente enfermo, por la doctora Marila Bernabé García. Y también todas las sesiones se quedan grabadas en YouTube y hay Facebook Live. Muchas gracias.